Bienvenidos a todos a un nuevo video del canal. Hoy aprenderemos sobre los héroes del Suikoden y su rol en la cultura japonesa y por ende en el Irezumi. Sin más preámbulos, comenzamos. Suikoden es uno de los 4 grandes clásicos chinos, el cual relata la historia de rebelión de 108 héroes que fueron proscritos y se unieron para luchar contra un gobierno corrupto. Origen del libro. El libro fue escrito durante la dinastía Ming. Aunque la autoría exacta es discutida, se cree que fue escrito por Luo Guangzhong y Xi Nean. La historia está ambientada durante la dinastía Song, en China, y sigue la rebelión de 108 héroes proscritos contra un gobierno corrupto. La historia inicia con la injusta condena de los protagonistas, que se convierten en bandidos y se refugian en el monte Liang. Cada uno de los héroes tiene habilidades únicas y también una historia de fondo. Juntos forman una hermandad que luchan contra la opresión y la corrupción. Algunos de los héroes más conocidos del Suikoden son Shang Tsung, cuyo apodo era Blanco saltando a las olas. Esto es debido a que él era un nadador nato y podía estar bajo el agua por largos periodos de tiempo. En las representaciones se la observa con un Irezumi de serpientes, hojas y flores. Su rol en la hermandad era ser el pescador y el jefe de la flota. Lu Shi-shen, el monje floreado. Su cuerpo está cubierto por un Irezumi de Sakura. Se dice que es un monje con un temperamento impulsivo, alcohólico y peleonero, aunque también es un luchador muy fuerte, valiente y leal. Shi Jin, también llamado el 9 dragones tatuados. Como podrán imaginarse, su cuerpo estaba cubierto por un Irezumi de 9 dragones, y era un guerrero muy apasionado en las artes marciales. La popularidad de Suikoden en Japón ha sido significativa a lo largo de los años. La historia original ha sido una parte integral de la cultura china y ha influido de diversas formas a Japón, siendo traducida, adaptada y reinterpretada por expresiones artísticas, como las famosas ilustraciones de Utagawa Kuniyoshi. Fue Utagawa Kuniyoshi quien creó una serie de ilustraciones basada en los 108 héroes del agua. Las obras de Kuniyoshi son conocidas por su detalle intrincado, expresiones vivas y posiciones dinámicas. Estas ilustraciones han contribuido significativamente a la popularidad y apreciación del Suikoden a lo largo de los años. Los tatuajes de los héroes. Cada héroe en la historia tiene un tatuaje único que representa su personalidad, historia o habilidades, al mismo tiempo que agrega una capa adicional de significado a la narrativa, convirtiendo a cada personaje en una obra de arte viviente. Esta serie de xilografías ocasionó un boom de tatuajes en el periodo Edo, que duraría hasta el día de hoy. Los hombres anhelaban ser igual de fuertes, valientes y honorables que los guerreros del Suikoden, así que comenzaron a hacerse enormes tatuajes como ellos, dando forma en gran medida a los orimonos que durarían hasta el día de hoy. Suikoden en el Irezumi. Como vimos, la influencia del Suikoden en los tatuajes japoneses es notable, especialmente gracias a las ilustraciones estilo ukiyo-e de Utagawa Kuniyoshi, que poseen muchos detalles, expresiones vivas y posiciones dinámicas. Es bastante común ver a un orimono con un diseño de un personaje del Suikoden, ya sean héroes o heroínas. Estos tatuajes representan la valentía, la fuerza, la astucia, la justicia y la lealtad, que son valores fundamentales en la cultura japonesa. Si gustan ver todas las ilustraciones de Kuniyoshi, les voy a dejar un link en la descripción de este video. Además, si gustan leer el libro del Suikoden, también voy a dejar un enlace para el mismo. Ahora sí, me despido hasta el próximo viernes.